Si estás listo para sumergirte en una historia de suspenso, misterio y redención, estás en el lugar correcto. Padre Juan, el exorcista que ahogó a 11 narcotraficantes en agua bendita en el interior de Tepic. Es un viaje intenso que te mantendrá enganchado de principio a fin. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias llenas de giros inesperados. Deja tus comentarios y compártelo con tus amigos, porque esta aventura apenas comienza. En el interior de Tepic, donde el intenso calor del verano mexicano se mezcla con la humedad de los bosques, el pueblo de El Canto parece un lugar tranquilo. Pero tras esta fachada de paz, una sombra oscura acecha las calles y callejones, un mal que corroe el alma y que, durante mucho tiempo, nadie se atrevió a enfrentar. El nombre del Padre Juan, un hombre de fe inquebrantable y coraje feroz, comenzaría a susurrarse en cada esquina, asociándose a leyendas que parecían más ficción que realidad. El Padre Juan no era un sacerdote cualquiera. Había llegado a Tepic 3 años antes, procedente de una misión en la capital, donde su inusual habilidad para realizar exorcismos le había dado fama. Pero eso no era todo. Era un hombre enigmático, con un pasado misterioso y una presencia imponente. Su mirada penetrante parecía descifrar cualquier mentira, y su voz transmitía la autoridad de alguien que sabía mucho más de lo que debía. El pueblo del Canto, aunque pequeño, estaba dominado por narcotraficantes locales que utilizaban la zona para transacciones ilícitas, tráfico de armas, drogas e incluso personas. La violencia aumentaba, pero la población, temerosa, permanecía en silencio. Nadie se atrevía a desafiar a los narcotraficantes, especialmente a los más poderosos, liderados por una figura imponente conocida simplemente como el Diablo. Fue una sofocante mañana de septiembre cuando el Padre Juan se topó con la primera manifestación clara del mal que asolaba la ciudad. Durante la misa, un joven de la comunidad, conocido por todos como Manuel, entró en la iglesia en completo trance. Tenía los ojos blancos y su boca emitía un sonido gutural nunca antes escuchado. Los feligreses retrocedieron asustados, murmurando entre ellos sobre los fantasmas que rondaban la ciudad. El sacerdote, con mirada firme y resuelta, les dijo a todos que se fueran. «No te preocupes, Dios estará con nosotros», dice Padre Juan. Con una calma aterradora, comenzó el ritual de exorcismo. Durante la ceremonia, la presencia de algo oscuro se intensificó. El cuerpo de Manuel se contorsionó violentamente y la iglesia pareció temblar. El joven comenzó a hablar en lenguas. Sus palabras incomprensibles resonaron por el santuario. Y fue en ese momento que el sacerdote tuvo una visión. Vio el rostro del diablo, el capo de la droga, ya no como un hombre, sino como una sombra demoníaca que dominaba la ciudad con el poder de la oscuridad. Una oleada de ira y destrucción se apoderó del Padre Juan. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo contra el narcotráfico, sino contra una fuerza maligna mucho más profunda. El exorcismo duró horas, pero al final Manuel fue liberado. El pueblo respiró aliviado, pero la paz duró poco. Cuando el Padre Juan salió de la iglesia, las expresiones de los residentes eran una mezcla de respeto, miedo y admiración. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el destino de El Canto para siempre. En plena noche, los narcotraficantes comenzaron a reunirse en un lugar oculto. Sabían que el sacerdote sería un problema. Su nombre ya circulaba en las cárceles y en los labios de los mafiosos, pero ninguno conocía el poder sobrenatural que poseía el Padre Juan. Era más que un simple sacerdote, era una fuerza de resistencia contra un mal que se había apoderado de El Canto.
Mientras el sol se ponía y las sombras comenzaban a caer sobre las calles de Tepic, el padre Juan se preparaba para el enfrentamiento final. El pueblo de El Canto, aislado en las montañas del estado de Nayarit, parecía una cápsula del tiempo, donde las tradiciones se mezclaban con antiguas supersticiones. En cada esquina, la gente veía imágenes de santos católicos colgadas en las paredes y encendía velas para proteger sus hogares de las fuerzas del mal. Pero tras esta fachada religiosa, el crimen y la violencia eran las sombras que se extendían por todas partes. El padre Juan, por enigmático que fuera, era profundamente respetado por la población. Siempre se había dedicado a la fe y a la lucha contra el mal, pero su formación y experiencias vitales lo convirtieron en un exorcista excepcional. La fama de sus habilidades no se limitaba a México. Muchos sacerdotes lo consideraban una leyenda viviente, alguien que, con su fuerza de voluntad y fe, podía enfrentarse a cualquier demonio, no solo a los espirituales. Pero la historia del padre Juan no comenzó en El Canto. Era originario de Guadalajara, donde, de joven, se dedicó al estudio del ocultismo y las fuerzas oscuras. Sus padres, devotos católicos, desconocían el interés de su hijo por las artes oscuras. Fue durante una expedición, en busca de un antiguo grimorio perdido, que Juan tuvo su primer encuentro con el mal real. Al enfrentarse a una entidad demoníaca, sobrevivió, pero no sin dejar una cicatriz permanente en su alma. La experiencia lo llevó a convertirse en sacerdote con la misión de combatir los males que él mismo había atraído. En El Canto, su misión no era nada fácil. Las fuerzas del tráfico no eran solo físicas, sino también espirituales. La ciudad estaba dominada por un cártel local llamado Los Serpientes, y su líder, el Diablo, era una figura temida en todo México. Nadie conocía con certeza su verdadera identidad. Operaba en la sombra, manipulando los acontecimientos de la ciudad con astucia diabólica. Su poder residía no solo en el narcotráfico, sino también en la manipulación de la gente, usando promesas de dinero y poder para corromper las almas de jóvenes e incluso adultos. El diablo no creía en Dios. Veía el poder divino como una amenaza a su propia fuerza. La presencia del padre Juan, por lo tanto, era un desafío personal, y comenzaba a comprender que el sacerdote no era solo un enemigo humano, sino alguien con un poder mucho más oscuro. Sin embargo, a pesar de la evidente maldad que propagaba, la ciudad también estaba habitada por gente común que buscaba vivir en paz. María, una joven local, era una de las muchas que se mantenían alejadas de las drogas y la violencia. Se acercó al padre Juan cuando su madre fue poseída por un espíritu maligno, posiblemente en venganza por un pecado pasado. Cuando el sacerdote llegó a su casa, María lo vio por primera vez, no solo como un sacerdote, sino como alguien con un aura que irradiaba fuerza y compasión. Pronto se convertiría en su aliada, ayudándolo a comprender las complejidades espirituales y sociales que rodeaban a El Canto. Las calles de El Canto estaban impregnadas de antiguas historias de sangre, venganza y magia. El nombre de El Diablo se susurraba con miedo, pero también con cierta reverencia. Para los narcotraficantes no era solo un líder, sino una figura casi mítica que había hecho pactos oscuros con poderes que escapaban al control humano. Muchos decían que poseía el poder de invocar espíritus y controlar las mentes de los débiles, haciendo que sus actos de violencia fueran casi imperceptibles, como guiados por una fuerza invisible. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que el padre Juan poseía una comprensión más profunda de lo que nadie imaginaba. Comprendía que la maldad del Canto no era solo humana, sino que había algo más, algo ancestral y sobrenatural que provenía de las entrañas de la tierra. El cártel de los Serpientes había abierto, sin saberlo, un portal a estas fuerzas, y el padre Juan sabía que para derrotarlas necesitaría no solo su fe,
sino también un sacrificio aún mayor. La tensión aumentaba. El padre Juan y María estaban más unidos que nunca, y los traficantes sabían que un enfrentamiento era inminente. La batalla entre el bien y el mal no sería una simple guerra de palabras o fuerza física, sino una lucha espiritual por el alma del canto. El calor del verano parecía abrasar aún más el aire del canto, pero era la tensión la que realmente hacía la atmósfera insoportable. Las calles del pequeño pueblo, antes sencillas y tranquilas, ahora estaban impregnadas de miedo. Cada rincón parecía esconder algo más oscuro. Cada mirada cargaba una duda silenciosa, como si la tierra misma del pueblo estuviera impregnada de una maldad inconmensurable. El padre Juan sabía que el tiempo se agotaba y que su enfrentamiento con el diablo sería inevitable. Pero lo que no sabía era que el diablo, con su astucia diabólica, ya lo había marcado como objetivo. Durante semanas, el líder del cártel se había infiltrado en las sombras de la ciudad, observando cada movimiento del sacerdote. Sabía que el padre Juan poseía un poder sobrenatural, algo más allá de las simples oraciones y rituales que usaban los sacerdotes normales. Este poder era peligroso, algo que el diablo no podía permitir que existiera. Sabía que la única manera de derrotar al padre Juan era corromperlo, destruir su fe y manipular sus debilidades. Fue entonces cuando comenzaron una serie de ataques en el canto. Durante la noche, varias casas fueron asaltadas y las familias se despertaron con el sonido de puertas forzadas, pero nadie sabía quién estaba detrás. Los residentes comenzaron a preguntarse si las historias sobre el mal en las calles eran solo leyendas o si algo real estaba sucediendo. No se trató de un simple robo, ya que no se llevaron nada de valor, solo símbolos extraños y marcas demoníacas en las paredes, como si una fuerza sobrenatural se manifestara. Los niños vieron sombras moviéndose entre las casas, y los ancianos susurraron sobre espíritus ancestrales que despertaban de un sueño profundo. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando María, la joven amiga del padre Juan, fue atacada. Estaba sola en casa cuando una fuerza inexplicable la arrojó contra la pared. El impacto fue tan fuerte que las paredes de la casa se agrietaron y las luces se apagaron al instante. María sintió una presencia fría y maligna en el aire, y antes de perder el conocimiento, una voz familiar y siseante resonó en sus oídos. El sacerdote nunca te salvará. El mal ya está dentro de ti. Cuando María despertó, sus ojos estaban completamente negros y no recordaba nada. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Se sintió poseída, dominada por una fuerza que no podía comprender. Fue en ese momento que comprendió. El diablo no solo atacaba físicamente, intentaba destruir las almas de los inocentes, haciendo que los más débiles sucumbieran a la tentación y al miedo. Cuando el padre Juan se enteró del ataque a María, una furia fría lo consumió. No podía esperar más. La guerra espiritual que sabía que se avecinaba ya había comenzado y ahora necesitaba actuar con rapidez. Sabía que la única manera de derrotar a el diablo era enfrentarlo directamente, en el lugar donde la corrupción del mal era más fuerte, la antigua iglesia del canto, donde todo comenzó. Pero como siempre, el diablo iba un paso por delante. Conocía las intenciones del sacerdote y se preparaba para la batalla. El cártel se reorganizaba para atacar, y el diablo, con sus seguidores más leales, reunía fuerzas para enfrentarse al sacerdote. Se había infiltrado en la propia iglesia, corrompiendo a los miembros más débiles de la comunidad, provocando que quienes habían jurado servir a Dios estuvieran a punto de darle la espalda. El padre Juan, por su parte, se preparaba para el mayor desafío de su vida. Sabía que la batalla sería física, pero sobre todo espiritual.
No solo luchaba contra narcotraficantes o demonios, luchaba contra la corrupción misma de las almas humanas, algo que requeriría más que simples exorcismos o rituales. La ciudad del canto se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y cuando el sol se puso, la batalla por el destino de la ciudad y las almas que la habitaban estaba a punto de comenzar. A medida que la batalla espiritual se intensificaba, las calles del canto se dividían. La tensión entre los residentes, el creciente miedo y los movimientos clandestinos de los narcotraficantes creaban una atmósfera sofocante. El padre Juan, con su clara visión de la lucha entre el bien y el mal, sabía que la destrucción de El Canto no solo provendría de la violencia física de los narcotraficantes, sino también de las debilidades humanas que los alimentaban. La corrupción, el miedo y la desesperación impregnaban la vida de quienes lo rodeaban, y sabía que para salvar la ciudad tendría que enfrentar estas debilidades directamente. María, tras el ataque, se había convertido en un símbolo de la batalla espiritual en El Canto. El cambio en ella fue drástico. Su mirada, antes pura y decidida, ahora estaba llena de un vacío agonizante, como si hubiera perdido algo esencial de sí misma. El padre Juan, desesperado por ayudar a su amiga, buscó frenéticamente la manera de restaurarla antes de que fuera demasiado tarde. Su fe en el poder divino y su comprensión de la corrupción de las almas lo impulsaban, pero sabía que, con cada día que pasaba, la influencia del diablo sobre ella se hacía más fuerte. Mientras tanto, el cártel de los serpientes se reagrupaba y el diablo orquestaba su ofensiva final contra la ciudad. Sus subordinados se habían infiltrado en todos los estratos de la sociedad de El Canto, y la influencia del cártel se extendía más allá del narcotráfico. Los ojos y oídos del diablo estaban en todas partes, y la ciudad se convertía cada vez más en un reflejo de la oscuridad que había sembrado. Entre los miembros del cártel había figuras que no solo eran narcotraficantes, sino que también buscaban poder más allá de la riqueza material, el poder espiritual. Muchos de los seguidores más leales de El Diablo se habían involucrado en rituales y cultos ocultistas, creyendo que con estos poderes podrían volverse invencibles. Uno de estos seguidores, Humberto, un ex líder callejero que se había convertido en uno de los principales sicarios de El Diablo, se encontraba en una encrucijada. Había crecido en una familia religiosa, pero su desesperación y ansia de poder lo habían llevado a asociarse con los narcotraficantes. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su interior. El mal que había contribuido a propagar comenzaba a corroer su propia alma. Humberto comenzó a cuestionar sus decisiones, pero el miedo al líder del cártel y la promesa de poder lo mantuvieron atado a su lealtad. Humberto estaba al borde de una decisión que podría cambiar el curso de la historia: si se rebelaría contra el diablo o se rendiría finalmente al mal, sumiéndose en su eterna oscuridad. Mientras Humberto lidiaba con sus propios problemas espirituales, la ciudad se sumía en la violencia. Las familias se encerraban en sus casas, los comerciantes cerraban sus tiendas antes del anochecer y el terror se cernía sobre cada esquina. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Algunos residentes, antes cegados por el miedo, comenzaron a cuestionar el poder del diablo y recurrieron al padre Juan. La luz de la esperanza comenzaba a brillar, pero la lucha aún estaba lejos de resolverse. El padre Juan, con el corazón apesadumbrado y la mirada fija en la misión, sabía que para salvar a María y la ciudad necesitaría más que fuerza física o rituales espirituales. Necesitaría unir a los habitantes del Canto, rompiendo el ciclo de miedo y corrupción que había aprisionado sus almas. Pero la tarea parecía imposible. ¿Cómo podría convencer a quienes habían sido manipulados por el mal durante tanto tiempo
para que volvieran a creer en la bondad. ¿Cómo podría restaurar la fe en una ciudad que ya había perdido el rumbo? En una noche particularmente tensa, mientras el sonido de pasos resonaba por las calles desiertas, el padre Juan tomó una decisión. Se enfrentaría a el diablo, no solo como sacerdote, sino como un hombre dispuesto a sacrificarlo todo para salvar las almas de su ciudad. Sabía que su viaje lo llevaría al corazón de la oscuridad, donde se produciría el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Pero mientras tanto, las subtramas del canto seguían desarrollándose, cada una más compleja y entrelazada que la anterior. El conflicto entre los personajes, entre el bien y el mal, entre corazones corruptos y almas puras, estaba a punto de alcanzar su clímax. La tensión que se cernía sobre el canto alcanzó su punto máximo en una noche oscura y sin luna. El aire era denso, como si la ciudad misma aguardara lo inevitable. El padre Juan, con el rostro marcado por el dolor y la valentía, sabía que la batalla estaba a punto de comenzar. Había reunido a sus aliados más cercanos, María, ahora completamente poseída, pero con rastros de su antigua pureza aún visibles, y Humberto, el exnarcotraficante que, a pesar de su inquebrantable lealtad al diablo, comenzaba a cuestionar la naturaleza misma del mal al que servía. Habían planeado el ataque al corazón del mal, el lugar donde todo comenzó, la antigua iglesia del canto. El lugar estaba desierto, pero un aura oscura, cargada de energía densa y malévola, envolvía el edificio. El padre Juan presentía que el enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Pero lo que no sabía era que el propio diablo había preparado un juego mucho más complejo, manipulando los acontecimientos de tal manera que el sacerdote estaba a punto de caer en una trampa de proporciones inimaginables. Al acercarse a la iglesia, una extraña sensación invadió al padre Juan. Se detuvo un momento y miró hacia atrás, como si presintiera que algo andaba mal. María, con sus ojos oscuros y vacíos, lo observaba con una expresión que él no pudo descifrar. Humberto, en cambio, estaba agitado, como si percibiera la misma inquietud en el ambiente. Pero la duda aún persistía. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría redimirse después de causar tanto daño? Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Al llegar a la puerta de la iglesia, una risa sombría resonó en el vacío de la noche. Era el diablo, cuya voz macabra resonaba en los muros de la iglesia. Los observaba, oculto entre las sombras, y con una sonrisa siniestra les reveló su verdadero plan. ¿Crees que puedes vencerme, padre? ¿De verdad crees que puedes salvar a estos miserables? Ya están perdidos, todos, sin excepción. Tú, María, Humberto, cada uno de ustedes tiene un precio que el mal ya ha pagado. Fue en ese momento que se hizo la revelación. El diablo no solo intentaba corromper las almas del canto, sino que controlaba la mente de la gente. Cada acto de violencia, cada pacto con el cártel, cada tragedia que había azotado la ciudad en los últimos años, formaba parte de un plan mayor. El verdadero mal no residía solo en el narcotráfico, ni en los rituales de magia negra. Estaba en el alma misma del canto. El diablo se había infiltrado en las mentes de todos, manipulándolos como piezas de un tablero de ajedrez. La mayor sorpresa, sin embargo, fue lo que el diablo le reveló al padre Juan. Él había sido el verdadero responsable de la conversión del padre Juan. Durante su juventud, cuando Juan era aún un hombre común y corriente, no el sacerdote que llegaría a ser, fue el diablo quien lo guió hacia el ocultismo, alimentando sus dudas y debilidades. Fue el diablo quien le reveló las verdades ocultas sobre el mal y el poder de las tinieblas antes de que el sacerdote se convirtiera a la fe. Lo que el padre Juan creía que era su misión divina de combatir el mal era, de hecho, parte del propio plan del diablo.
Había sido preparado para ser el mejor exorcista, pero al mismo tiempo también era un instrumento del mal. El sacerdote, aturdido, retrocedió un paso sintiendo como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Todo en lo que creía, todas sus acciones hasta ese momento habían sido manipuladas. Estaba siendo utilizado. Pero el diablo, con su presencia amenazante e imponente, no se detuvo ahí. Tenía otra carta bajo la manga. Reveló que María, quien hasta entonces había sido aliada del padre Juan, había sido la clave para la etapa final de su plan. Su posesión no era solo obra de un espíritu maligno. María era, de hecho, siendo utilizado como vehículo para transportar la esencia del propio el diablo para el mundo físico. Ella era el receptáculo que le daría al demonio la oportunidad de tomar forma plena en la realidad. Fue un golpe devastador para el padre Juan. Estaba ante la persona en quien más confiaba. La joven a quien había jurado proteger, ahora convertida en el arma definitiva del enemigo. Con un movimiento rápido, el diablo tomó control total de María, haciéndola levantarse, con la mirada más profunda que nunca, completamente consumida por la oscuridad. El enfrentamiento ya no era solo entre un hombre y un demonio, era una lucha por el control de un alma corrompida desde el principio, una batalla donde ya no había confianza ni aliados. El peso de la revelación cayó sobre el padre Juan como una ola abrumadora. Sintió su fe puesta a prueba como nunca antes. Todo lo que creía, todo lo que había hecho, estaba en juego. Y lo más importante, ahora sabía que la batalla final sería contra algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La revelación del diablo cayó sobre el padre Juan como una tormenta inesperada, desestabilizándolo por completo. No sabía qué era más devastador. El hecho de que la misión de su vida hubiera sido manipulada desde el principio, o la amarga realidad de que, sin saberlo, había alimentado el mal que ahora se gestaba. La ira y la desesperación lo invadieron. La confianza que tenía en su fe y su propósito se quebró, y esto hizo que cada paso hacia la batalla final fuera más pesado e incierto. María, ahora completamente poseída por el diablo, lo miró con una sonrisa siniestra. Sus palabras estaban cargadas de desprecio, como si ya no fuera la misma persona que él había conocido y protegido. «Fracasaste, padre. Ahora todos estamos perdidos. El mal se ha apoderado de todo y de todos». El padre Juan, inseguro de cómo reaccionar ante esta nueva realidad, cerró los ojos por un momento, intentando reconectar con su fe, intentando comprender cómo se había permitido algo tan perverso. Él que había dedicado su vida a exorcizar el mal, ahora se veía incapaz de salvar al alma más cercana a su misión. La desesperación había dado paso a una fría determinación. Ya no podía dudar, no podía permitirse caer en las garras del miedo ni de la duda. Lo habían manipulado, pero eso no significaba que lo perdería todo. La verdad ahora era clara. La lucha no sería solo contra el mal, sino contra sus propias debilidades. Tendría que confiar en su fuerza interior, la que siempre lo había guiado, y luchar hasta el final, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que amaba. Mientras tanto, Humberto, quien había acompañado al padre Juan, se encontraba en un estado de confusión y angustia. Había sido pieza clave en el juego del diablo y ahora se encontraba en el centro de un conflicto espiritual que jamás imaginó. La revelación de que María, la mujer por la que comenzaba a sentir algo, estaba completamente poseída, lo dejó devastado. Humberto miró al padre Juan con desesperación. Sabía que la ciudad, el Canto, estaba al borde del abismo. Pero más que eso, sabía que él mismo estaba al borde de una decisión. Si seguía persiguiendo el mal, si seguía sirviendo a el diablo, solo quedaría la oscuridad. Pero si se volvía contra el propio cártel, contra el mismo demonio que lo había manipulado durante tanto tiempo, tendría una oportunidad de redención.
Era un dilema que lo desgarraba por dentro, pero su alma sabía que ya no podía ignorar el peso de lo que había hecho. En el fondo, Humberto sabía que la batalla no solo sería para salvar a El Canto, sino también para salvarse a sí mismo. La lucha interna entre el bien y el mal se reflejó en las reacciones de los habitantes de El Canto. Muchos que antes se habían refugiado en las sombras del miedo y la desesperación comenzaron a cuestionar su lealtad. Las acciones del diablo habían traído destrucción y dolor a la ciudad, e incluso los más temerosos comenzaron a comprender que era necesario actuar. La gente, que ya estaba al borde de la desesperación, ahora veía la oportunidad de luchar contra las fuerzas que los esclavizaban. Los corazones de algunos se reavivaron. Sabían que el sacrificio sería inmenso, pero la necesidad de actuar era evidente. El padre Juan, ahora un faro de esperanza, miraba a quienes lo rodeaban con renovada determinación. El mal se había infiltrado en las almas de la ciudad, pero eso no significaba que triunfaría. Lo habían traicionado, pero no se dejaría vencer. No esta vez. Mientras la batalla espiritual continuaba, Humberto, finalmente decidido, dio un paso al frente. Se alejó del diablo, con los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. Su voz temblaba al hablar, pero sus palabras eran claras. Ya no soy una herramienta del mal, soy humano, soy libre de elegir, y elijo luchar. Su declaración fue una señal para todos en El Canto. Si él, alguien que había caído tan profundamente en las garras del mal, podía redimirse, entonces quizás había esperanza para todos. El padre Juan, con un suspiro de alivio, sintió que una llama de esperanza resurgía en su pecho. Sabía que la batalla final estaba cerca, pero ahora tenía verdaderos aliados a su lado. La ciudad de El Canto estaba a punto de convertirse en escenario de la mayor confrontación de todos los tiempos. Una batalla no solo contra el mal, sino contra el miedo mismo, contra la inseguridad. El padre Juan sabía que para ganar necesitaría más que fuerza espiritual. Necesitaría la fe del pueblo, la unidad de quienes habían sido tocados por el dolor, pero aún tenían el coraje de luchar. Fue el momento decisivo. No había vuelta atrás. La batalla final se acercaba. Cada paso que el padre Juan daba hacia la iglesia parecía más pesado que el anterior. La revelación del diablo había destrozado sus certezas y ahora se veía obligado a reevaluar su propia fe. Pero el pueblo del Canto estaba con él. La gente que una vez vivió en el miedo y el silencio ahora comenzaba a alzarse, ya no como espectadores, sino como participantes activos en la lucha contra el mal. Había una fuerza creciente en el aire, una energía renovada que parecía emanar de lo más profundo de cada alma dispuesta a luchar. El padre Juan, con expresión seria y concentrada, miró a sus aliados. María, ahora sometida, pero aún con vestigios de su antigua esencia humana, y Humberto, quien finalmente se había redimido. Sabía que sin ellos, sin el apoyo de quienes aún creían, la victoria sobre el diablo sería imposible. Pero también sabía que las fuerzas a las que se enfrentarían en ese momento no eran solo externas. Cada uno tendría que luchar contra sus propios demonios internos para alcanzar la victoria. María, aún poseída por el diablo, libraba una silenciosa batalla interna. Aunque su cuerpo estaba controlado por fuerzas malignas, en su mente sabía que el tiempo se agotaba. Los fragmentos de su alma, aquellos momentos de pureza y amor que había conocido, aún luchaban por la libertad. El padre Juan lo presentía. Vio en las escasas reacciones de María la posibilidad de salvación. Pero no sería fácil. El mal que la poseía era profundo, y cualquier intento de ayudarla parecía un revés. Sin embargo, algo cambió. Cuando el padre Juan se acercó a María, la joven lo miró con la mirada perdida, pero aún así, un destello de humanidad apareció en sus ojos. Fue como si, por un instante, hubiera logrado romper la barrera del mal.
Susurró casi inaudiblemente: «Padre, todavía estoy aquí, ayúdame». Estas palabras marcaron un antes y un después para el sacerdote. Sabía que, incluso en las peores circunstancias, la fe tenía el poder de restaurar hasta a las almas más perdidas. Se arrodilló ante María, con las manos alzadas en oración, y una luz dorada comenzó a emanar de sus dedos. Las palabras del exorcismo ya no eran solo una fórmula, sino la expresión de su propia fe. Finalmente comprendió que el mal no se podía combatir con simples rituales. Fue la fuerza de su fe, de su voluntad de hacer el bien, lo que realmente pudo expulsar al diablo. Humberto, al observar el sacrificio del padre Juan, sintió que algo lo conmovía. Ya había dado el primer paso hacia la redención, pero aún cargaba con las cicatrices de su vida anterior. Su pasado con el cártel, su conexión con el mal, lo atormentaban. Sabía que para redimirse de verdad necesitaba hacer más que simplemente abandonar a los narcotraficantes. Necesitaba recuperar la confianza en sí mismo. Fue en ese momento, cuando Humberto vio al sacerdote tan decidido a salvar a María, que una nueva determinación nació en él. Acudió al padre Juan, ahora más decidido que nunca. La lucha no sería solo contra el mal externo, sino también contra las debilidades internas que aún cargaba. «Te ayudaré. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo ayudarte ahora. Quiero luchar a tu lado», dijo Humberto, con la voz llena de renovado propósito. El padre Juan lo miró, reconociendo la sinceridad de sus palabras. Sabía que Humberto distaba mucho de ser perfecto, pero su disposición a luchar junto a otros, incluso con su propia culpa, era un paso crucial en el camino de la redención. El pasado de Humberto podía ser una sombra, pero en ese momento estaba dispuesto a dejarlo atrás y centrarse en el futuro. Con María aún luchando contra la posesión y Humberto a su lado, el padre Juan sabía que el tiempo se agotaba. El diablo preparaba el ataque final. La batalla espiritual que se avecinaba sería la más difícil de todas. Para ganar, no bastaría con enfrentarse al mal con la fuerza. Necesitaban algo más profundo: unidad, fe y la valentía de afrontar sus propias limitaciones. La ciudad de El Canto, antes llena de sombras y miedo, ahora reflejaba la lucha interna de cada uno de sus habitantes. El mal no podía ser derrotado solo con la fuerza física. Cada persona que se enfrentara a el diablo tendría que enfrentarse al mal que llevaba dentro. Las dudas, los miedos y las tentaciones que el ser demoníaco sembraba en las almas eran el verdadero campo de batalla. Lo que el diablo no sabía, sin embargo, era que la luz de la humanidad era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. El padre Juan, María y Humberto estaban a punto de entrar a la iglesia para el enfrentamiento final. Sabían que la lucha sería intensa, que se sacrificarían vidas y que el futuro de El Canto estaba en juego. Pero, con la renovada fuerza de sus convicciones, estaban listos para enfrentarse al mal y luchar por su libertad. El Canto, esa ciudad corrupta y destruida, finalmente estaba a punto de tener su oportunidad de redención. Y, más importante aún, el padre Juan, María y Humberto finalmente estaban listos para alcanzar sus propias victorias espirituales. El sol se puso rápidamente, y las calles de El Canto quedaron sumidas en la oscuridad. La ciudad, que antes respiraba miedo, ahora parecía sumida en un silencio absoluto, como aguardando lo inevitable. El viento soplaba entre los árboles y el lejano murmullo de la noche parecía presagiar que algo grandioso y aterrador estaba a punto de suceder. Cada paso que daba el padre Juan hacia la vieja iglesia parecía resonar por la ciudad, reverberando en las mentes de los habitantes que se refugiaban en las sombras de sus hogares, esperando el desenlace de la batalla que se desataría. El padre Juan, con la mirada fija, sabía que este era el momento decisivo. Sentía la fuerza del mal en cada esquina,
pero también sentía algo más fuerte, la fe renovada, no solo suya, sino de todos los que se le habían unido. La ciudad, que parecía perdida, ahora estaba dividida. Algunos seguían bajo el control del diablo, mientras que otros, como Humberto y los residentes que se habían rebelado contra el mal, estaban listos para enfrentarse a la oscuridad. Pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. María, ahora completamente poseída, se encontraba en el centro de la iglesia, sumida en un profundo trance. Ya no era la joven que el padre Juan había conocido, sino un receptáculo del diablo. Sus ojos, ahora completamente negros, eran los de un ser consumido por la oscuridad. Cada respiración de María era un recordatorio del sacrificio venidero. El padre Juan sabía que el exorcismo sería su última oportunidad para salvar a su amiga, pero también sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un espíritu demoníaco. Era la esencia misma del mal, con todas sus fuerzas concentradas en ese cuerpo humano. Humberto, de pie junto al padre Juan, sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que estaba a punto de afrontar el mayor desafío de su vida. Su redención estaba en juego, pero más que eso, sabía que el canto estaba al borde de la destrucción total. Su presencia junto al padre Juan no era solo un acto de fe, sino un compromiso con la salvación no solo de su propia alma, sino de toda la ciudad. Pero el enfrentamiento final no sería solo una batalla espiritual. El padre Juan sabía que el diablo, con su astucia y malicia, tenía algo más reservado. La iglesia misma, el lugar sagrado, ya estaba contaminada. El mal se había infiltrado, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera fuerza. Los muros, antaños símbolos de fe, ahora parecían exudar una presencia oscura y poderosa. La energía en el aire estaba cargada, como si la tierra misma estuviera en vilo. El viento empezó a arreciar y las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, dejándolos encerrados. Una risa fría resonó en las paredes, y la voz del diablo resonó en cada rincón del espacio sagrado. No pueden derrotarme. El mal ya está entre ustedes. Están todos perdidos. Era una amenaza directa, pero también una provocación. El diablo sabía que tenía el control. Había sido responsable de cada momento de dolor y destrucción en el canto. Cada vida corrompida, cada alma perdida, era parte de su plan. Sabía que no sería fácil derrotarlo, pero también sabía que el corazón del padre Juan estaba debilitado. Su fe, aunque sólida, había sido puesta a prueba hasta el límite. Sin embargo, el sacerdote no se dejó intimidar. Con cada palabra del diablo sentía que su fe se fortalecía. Había sido traicionado, pero ahora comprendía el verdadero significado de su misión. No se trataba solo de exorcizar demonios, sino de luchar por el alma misma de la humanidad. Sabía que el mal se alimentaba de la duda y el miedo, y que necesitaba superarlos para enfrentarse al enemigo él mismo. Humberto, ahora más decidido que nunca, sintió el poder del arrepentimiento y la lucha interior que había enfrentado. Sabía que la batalla espiritual que le aguardaba sería mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Ya no luchaba contra el diablo solo para salvar a El Canto, sino también para salvarse a sí mismo. Había tomado malas decisiones, pero ahora estaba listo para hacer lo que fuera necesario para redimirse. La tensión en el aire era palpable. El padre Juan sabía que el momento de actuar estaba cerca. Su fe ya no podía ser solo un símbolo. Necesitaba ser una fuerza real y tangible, capaz de expulsar a el diablo y devolver la ciudad a la luz. Sabía que el sacrificio sería grande, pero también sabía que al final podría salvar a los que quedaban en el canto. Miró a sus aliados, Humberto, con su coraje renovado, y María, que aún conservaba una parte de sí misma en medio de la posesión. Estaban listos. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y el canto ahora tenía una última oportunidad de sobrevivir. La tensión dentro de la iglesia del canto era insoportable.
La atmósfera estaba cargada de una energía oscura que parecía corroer la esencia misma del lugar sagrado. Cada aliento del padre Juan, Humberto, y las pocas almas valientes que los acompañaban parecía ser absorbido por la oscuridad que envolvía la iglesia. El diablo, con su presencia malévola y amenazante, estaba más cerca que nunca, dispuesto a destruir la poca esperanza que quedaba. María, ahora completamente poseída, se encontraba ante el altar, con su forma humana destrozada por la influencia demoníaca. Su cuerpo temblaba y sus ojos antes humanos ahora estaban completamente negros, reflejando el vacío del alma que el diablo había tomado. Ya no era la joven que el padre Juan conocía, sino un recipiente del mal mismo, una marioneta en manos de un ser que buscaba destruir todo lo bueno en la tierra. La risa del diablo resonó nuevamente, reverberando en las paredes de la iglesia, desafiando cualquier intento de resistencia. ¿Crees que puedes vencerme? Soy el fin, la oscuridad que nunca se desvanece. No tienes suficiente poder. Todos son débiles. El padre Juan, con la mirada fija en María, sintió una oleada de desesperación que lo invadía. La batalla espiritual que se desarrollaba ante sus ojos superaba todo lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba solo de un sacerdote luchando contra un demonio, era una lucha por el alma del canto y por algo mucho más profundo, una lucha por la humanidad, por la esperanza que aún quedaba en un mundo cada vez más sumido en la oscuridad. Miró a Humberto, que estaba a su lado, y vio la misma mirada decidida que tantas veces había visto en las batallas que habían librado. Humberto, el hombre corrompido por el mal, ahora estaba listo para luchar contra él, junto al padre Juan. Se había redimido, pero sabía que la lucha no sería fácil. El mal que representaba el diablo era una fuerza primigenia, una energía pura que consumía todo a su paso. Padre Juan, ya no soy el hombre que era. Lucharé y lo haremos juntos. Créeme, dijo Humberto, con la mirada fija en el altar donde María estaba siendo sometida. El padre Juan no respondió de inmediato, pero sus palabras resonaban con claridad en su mente. Ya no luchaba solo. Su fe lo había guiado, pero ahora sabía que la unidad, la valentía colectiva de quienes estaban dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, sería la que tendría el poder de derrotar al diablo. Con un gesto, el padre Juan alzó la cruz ante él, y la luz que emanaba pareció atravesar la oscuridad que envolvía la iglesia. La energía que sentía en el pecho ya no provenía del poder del exorcismo, sino de la fuerza de su fe, la inquebrantable convicción de que podía salvar a María y a la ciudad. Empezó a recitar las palabras del ritual final, pero sabía que para que fuera efectivo no solo contaría el poder de la oración, sino la fuerza de su alma, el amor que sentía por la gente del canto, por la humanidad misma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, expulso de ti, María, todo el mal que te consume. El padre Juan gritó, y su voz resonó por todo el santuario, más fuerte que nunca. Pero el diablo no se inmutó. La respuesta del demonio fue inmediata. Una explosión de energía oscura que hizo temblar las paredes de la iglesia. La presencia del diablo se acrecentó, y su risa, ahora distorsionada, resonó con más fuerza, como música macabra. ¿De verdad crees que puedes expulsarme? Soy el principio y el fin. Eres un hombre, un simple humano que intenta desafiar un poder eterno. El diablo gritó, y sus palabras resonaron como un trueno. La lucha física entre el bien y el mal había comenzado. María, aún poseída, avanzó hacia el padre Juan como una sombra informe, con las manos extendidas en un gesto de ataque. Pero Humberto, con renovadas fuerzas, se abalanzó sobre ella, deteniéndola. Había aceptado su responsabilidad, no solo por la ciudad, sino por su propia alma. La abrazó con todas sus fuerzas, y las palabras del padre Juan se intensificaron.
La cruz, ahora brillando con una luz cegadora, se elevó aún más, y las cadenas de la posesión de María comenzaron a debilitarse. Pero la verdadera batalla se libraba en el alma de María. El diablo, en su forma más pura, luchaba con todas sus fuerzas para mantener el control. Pero la valentía del padre Juan, la fe de Humberto y el sacrificio de María estaban abriendo una puerta. La verdad era clara: el mal solo podría ser derrotado cuando la humanidad se uniera, cuando la fe se hiciera más fuerte que el miedo. Con un último grito de fuerza, el padre Juan empujó la cruz hacia el corazón de María, y una ola de luz dorada irradió el altar. La posesión finalmente se rompió. María cayó al suelo, libre ya de la influencia del diablo. La oscuridad que había envuelto la iglesia se disipó, y la luz volvió a iluminar los rostros de los presentes. El canto, aunque con cicatrices, por fin era libre. La batalla estaba ganada, pero las cicatrices, tanto físicas como espirituales, permanecerían. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido, y la iglesia del canto, ahora iluminada por la luz de la mañana que comenzaba a abrirse paso entre las sombras de la noche, estaba en silencio. La lucha espiritual que había consumido la ciudad durante tanto tiempo finalmente había llegado a su fin. El diablo, el ser oscuro que había dominado la ciudad y corrompido sus almas, fue derrotado. Pero la victoria tuvo un precio. El padre Juan, aunque exhausto, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El peso de la responsabilidad que había cargado durante años, la duda sobre su misión, se había disipado. Miró a sus amigos a su alrededor. Humberto, ahora libre de las cadenas del mal, y María, quien, aunque físicamente marcada por la posesión, estaba viva, con el semblante de quien se ha liberado de una carga insoportable. María, con lágrimas en los ojos, miró al padre Juan, con expresión llena de gratitud y alivio. «Padre, me salvaste. Yo no sé cómo agradecerte». Las palabras de María fueron un bálsamo para el alma del padre Juan. Sabía que su misión no había terminado. El mal había sido derrotado, pero las cicatrices que dejaba aún necesitaban sanar. La ciudad del canto necesitaría tiempo para recuperarse, pero allí había una nueva esperanza. La gente que una vez estuvo dominada por el miedo y la corrupción, ahora podía comenzar a reconstruir sus vidas, libre del peso de la influencia del diablo. Humberto, de pie junto a María, también reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Él, que una vez había sido un agente del mal, ahora se veía parte de la solución. La redención que había buscado durante tanto tiempo estaba al alcance. Se volvió hacia el padre Juan y le habló con la sinceridad de quien finalmente se había encontrado a sí mismo. «Sé que la lucha aún no ha terminado para mí, pero ahora veo una salida. El mal ya no me controla. Gracias por mostrarme que la verdadera fuerza reside en luchar por algo más grande que nosotros mismos». El padre Juan sonrió, reconociendo que en ese momento Humberto se había liberado no solo del mal, sino también de su propia culpa. Sabía que, al hacerlo, Humberto había encontrado su verdadera redención. El canto, aunque marcado por los horrores que había padecido, ahora era libre. Las calles, antes oscuras, volvían a cobrar vida, y la gente, que antes se había ocultado en las sombras, comenzó a reunirse. La reconstrucción sería ardua, pero la ciudad se había liberado de una era de oscuridad, y la luz de la esperanza brillaba de nuevo. El padre Juan miró al horizonte. Sabía que su viaje no había terminado del todo. La lucha contra el mal nunca sería fácil, pero en ese momento sintió una renovada certeza en su corazón. La humanidad, incluso en sus horas más oscuras, tenía capacidad de redención. Y mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a luchar por el bien, siempre habría esperanza. Con una última mirada a sus compañeros, el padre Juan se alejó de la iglesia, decidido a seguir adelante, sabiendo que su fe finalmente había prevalecido.
Habían pasado meses desde el enfrentamiento final en El Canto. El padre Juan se había convertido en una leyenda local, no solo por su fortaleza espiritual, sino también por su capacidad para traer esperanza a un pueblo devastado. Humberto siguió adelante, reconstruyendo su vida y ayudando a otros a hacer lo mismo. María, aunque con cicatrices, encontró un nuevo propósito: trabajar con los residentes para reconstruir el pueblo. El Canto volvió a florecer, pero el recuerdo de la oscuridad que casi consumió la ciudad permaneció, recordando a todos que la luz, incluso en las horas más oscuras, siempre puede prevalecer. ¿Qué te pareció el viaje del padre Juan y sus aliados? ¿Cuáles fueron los momentos más memorables para ti? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes y épicas como esta. Si te gustó, compártela con tus amigos para que conozcan la lucha de El Canto por la redención. Tu opinión es muy importante para nosotros. Exploremos más aventuras y misterios juntos. No te lo pierdas, porque el siguiente capítulo de nuestro viaje llegará pronto.